Buenas noches. Hoy en El Foco debatimos si la eutanasia es un derecho o un atentado contra la vida, y lo hacemos con personas que están enfrentándose a enfermedades terminales. Hasta nuestras mascotas las sacrificamos para evitarles daño, que sufran, y nosotros no podemos. También hablaremos del caos en las hipotecas y de algo que preocupa muchísimo, el consumo de alcohol en los menores. Hemos estado con ellos. ¿Están las dos borrachas? Borrachísima, fatal. ¿Cuántas copas llevo? Tenía 5 botellas y había más de 1,5 litros ya sola. También en unos minutos hablaremos con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a escasas horas de esa reunión que mantendrá en Madrid con Pedro Sánchez. No se muevan, volvemos enseguida. Muy buenas noches. El consumo de alcohol en menores es un asunto cada vez más preocupante. Más de 500.000 se emborracha en España al mes. Un equipo del Foco ha estado con ellos y hemos encontrado testimonios tan inquietantes como este. ¿Están las dos borrachas? Borrachísima, fatal. ¿Cuántas copas llevo? Tenía 5 botellas y había más de 1,5 litros ya sola. Y el Congreso lleva a pleno la eutanasia en España. Se podría despenalizar si sale adelante la propuesta que está impulsando el Partido Socialista. Hablaremos de eso a lo largo de la noche y también con personas con enfermedades irreversibles. Hasta nuestras mascotas las sacrificamos para evitarles daño, que sufran, y nosotros no podemos. Y las injurias a la corona podrían dejar de ser delito, al igual que los insultos a los símbolos nacionales. Además, hablaremos en unos minutos con el presidente del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo, a pocas horas de ese encuentro con Sánchez. Arrancamos. Buenas noches, bienvenidos al Foco y vamos a comenzar directamente presentando a los primeros tertulianos de la noche. Paco Pomares, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Ana Martínez, periodista, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Carmen Izquierdo, bienvenida también al Foco, buenas noches. Muy buenas noches. Y Juan Luján, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Ya lo han escuchado, hoy se están preparando tanto el presidente Fernando Clavijo como Pedro Sánchez para hablar mañana en Madrid, en Moncloa, de asuntos que depende, sobre todo, el futuro a corto y medio plazo de Canarias, esas relaciones entre Canarias y Estado. Y lo primero que vamos a hacer esta noche en el Foco es conectar en directo con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Señor Clavijo, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, antes de entrar en esa reunión que va a tener en las próximas horas con Pedro Sánchez, es hablar del día de hoy. Finalmente se aprobaba por fin el nuevo Estatuto de Canarias en la Cámara Alta, en el Senado. Me imagino que será un día histórico para usted y, sobre todo, una pregunta. ¿Es el mejor estatuto posible el que se ha aprobado hoy en el Senado y el que se publicará dentro de unos días en el Boletín Oficial del Estado? Pues sí, efectivamente es un día histórico y la verdad es que seguramente las partes, distintos partidos, distintos sectores hubiesen querido mejorar un poco el estatuto, pero es un estatuto que nace desde el consenso, desde la participación ciudadana y desde luego de aglutinar un amplio acuerdo político, y por lo tanto no es el estatuto de nadie, es el estatuto de todos y desde luego nos va a permitir construir el futuro de Canarias. Se blinda el REF, el régimen económico y fiscal, también con ese estatuto. Se cambia también el sistema electoral, aunque tiene que pasar por el Parlamento de Canarias. ¿Qué implica este estatuto? ¿Es el más moderno de los estatutos que ahora mismo tienen vigencia en el territorio nacional? Sí, al ser el último aprobado es el más moderno, ¿no? Pero fíjese cómo ha cambiado nuestra sociedad canaria en los últimos 35 años y lo que nos ha permitido es adaptarnos. Pasamos de un estatuto de unos 65 artículos a más de 200, teniendo pues bueno, el reconocimiento de la doble insularidad, la separación de la financiación autonómica del régimen económico y fiscal, que eso nos va a permitir que cuando se debata el sistema de financiación autonómico esos recursos van a estar garantizados y no van a formar parte de la financiación autonómica, cosa que ha ocurrido en el pasado y por eso hemos tenido menos financiación que el resto de las comunidades autónomas para los servicios públicos básicos y esenciales. Y lo que es más importante, yo creo que representa unas cotas de autogobierno que con esto Canarias llega a su mayoría de edad y ahora lo que tenemos es que
todos hacer las cosas lo mejor posible para recuperar el tiempo perdido. Señor Clavijo, hablábamos del REF, de ese régimen económico y fiscal que queda blindado y desvinculado, por otra parte, de los presupuestos generales. ¿Qué va a implicar esto en el día a día para todos los canarios? Pues un ejemplo claro, el 75% de descuento de viajes entre islas y con la península va a quedar blindado y va a formar parte del bloque del Estatuto de Autonomía y se va a tener que cumplir. Pero es que vamos a tener reconocidos derechos como la doble insularidad, donde ya de por sí tenemos desventajas, pero ya se reconoce en un texto legal que las islas menos pobladas tienen unas desventajas adicionales. Nos va a permitir pues acceder a ayudas para la industria que garanticen el transporte, para la agricultura y la ganadería. El POSEI adicional, aquel que pactamos con Europa, se garantiza que los fondos lo pone el Estado. Antes no era así. Bueno, yo creo que son muchas cosas, la desalación del agua y el agua que viene de las galerías y de los pozos, pues van a tener bonificaciones. Eso es importante para la agricultura, que es uno de los elementos que influyen en los costes, ¿no? Hay muchísimas cosas que poco a poco los iremos desgranando. Es voluntad del Gobierno de, a través de ustedes, de los medios, poder ir haciendo pedagogía con este texto, porque es importante que los ciudadanos lo conozcan. Dejamos ya atrás el estatuto. En las próximas horas, mañana en Madrid, está la reunión prevista con Pedro Sánchez, con el jefe del Ejecutivo Estatal. ¿Va a ser una reunión para limar asperezas, señor Clavijo? ¿Se van, entre comillas, a arreglar asuntos, declaraciones de las últimas semanas, de los últimos meses, entre los ejecutivos canario y estatal? Bueno, yo espero que sea una reunión donde salgamos con fechas concretas para las firmas de los convenios, como puede ser el convenio de carretera, o que haya una respuesta clara respecto a la utilización del superávit presupuestario, porque es fundamental para poder introducir esos 600 millones de euros en los servicios básicos públicos esenciales. Hay acuerdos que están supeditados a la utilización de ese superávit, ¿no? Pero más allá de ello, pues desde que se presentó la moción de censura no he tenido la oportunidad de poder charlar con el presidente Sánchez y bueno, teníamos una buena relación, espero que continúe así y también servirá para hablar un poco de cómo está el panorama internacional, europeo y también en nuestro país. Pero más allá de todo eso, que espero que sea y que vaya bien, yo estoy esperanzado en poder salir con fechas concretas y poder tranquilizar también a la ciudadanía y poder transmitir a todos los canarios pues eso, cuando se firma el convenio de carretera. Sobre todo porque saben que he hecho un consejo asesor previo a la reunión y no solo voy como Gobierno de Canarias y presidente de los canarios, sino también voy con un mandato de los agentes sociales, económicos y sindicales. Usted hablaba del convenio de carreteras, ya sabemos que estas reuniones también se trabajan y se preparan mucho antes. ¿No va a haber mañana una disposición a marcar una fecha para la firma de ese convenio? ¿Todavía no está claro, señor Clavijo? Todavía no lo sé. Yo espero que el presidente mañana nos lo aclare, ¿no? Pero a día de hoy no, todavía entre la consejería y el vicepresidente del Gobierno, Pablo y el Ministerio no han concretado una fecha. Yo imagino que también el presidente habrá recabado toda la información, porque obviamente se preparan de los distintos ministerios. Saben que en julio nosotros entregamos un dossier con todas las fechas, las partidas presupuestarias. Los presupuestos del 2018 es una ley que hay que cumplir. Estamos a 25 de octubre, o estaremos mañana, y por lo tanto queda muy poquito tiempo para que acabe el año y a nosotros nos urge que todos esos convenios se cristalicen, sobre todo porque relativamente es fácil, es firmar convenios y hacer transferencias. No, lo difícil es negociar el presupuesto del 19, que también se tendrá que negociar, pero esto ya está y está en una ley. Por lo tanto, yo no concibo ningún otro escenario que no sea el cumplimiento de la ley, por un lado, y por otro lado, estoy convencido de que el presidente se habrá preocupado y ocupado de poder dar respuesta a todos los canarios, ¿no? Una última pregunta, señor Clavijo, además otro asunto polémico, lo comentaba hace unos segundos. ¿Va a pedir que se pueda gastar ese superávit de 600 millones de euros por parte de la comunidad autónoma? ¿Cree que va el señor Sánchez a dar esa oportunidad a Canarias para gastar este dinero? Yo así lo espero, porque, insisto, no es ya un asunto exclusivo del Gobierno de Canarias, sino que los agentes sociales, los agentes empresariales, las distintas fuerzas políticas han apoyado
que Canarias que ha hecho la tarea. Y cuando hablamos de que Canarias ha hecho la tarea es que la han hecho sus ciudadanos. O sea, mientras otros ciudadanos mantienen, por ejemplo, embajadas abiertas por todo el mundo y tienen un déficit y tienen 80.000 millones de euros de deuda, pues realmente los canarios hemos sido serios, austeros y rigurosos en la gestión de los recursos públicos. Y eso ha sido a costa también de datos de listas de espera, de recortes en educación, en sanidad. Pero eso hemos sido solidarios con el Estado, con Europa, hemos hecho la tarea y ahora que hemos hecho la tarea y estamos recogiendo los frutos de haber hecho las cosas bien, lo que no puede ser es que ese dinero no se pueda invertir en los ciudadanos de Canarias, que es lo que queremos. No queremos endeudarnos, ¿no? No necesitamos endeudarnos, afortunadamente. Lo que necesitamos es poder destinar los dineros de los canarios, el dinero que sobra, que es el superávit realmente, y que no podemos gastar por la regla de gasto, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en recuperar las 18 horas lectivas o las 35 horas, en fin, en acuerdos que van a redundar en el estado de bienestar de todos los canarios. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muy buenas noches, gracias por estar hoy aquí en El Foco. Muy buenas noches, ha sido un placer desde Madrid estar con ustedes esta noche. Bueno, pues ya saben, reunión mañana entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo. ¿Ustedes creen que esa reunión, Paco, va a servir para destensar esas relaciones? Pues desde el punto de vista formal probablemente, desde el punto de vista real yo creo que de alguna manera Pedro Sánchez ha sido muy duro en la interpretación del comportamiento de quienes no le apoyaron en la moción de censura y probablemente lo va a tener guardado. Es un hombre que tiene una cierta tendencia a dividir el mundo entre los que están con él y los que no están con él. Pero al margen de esa cuestión, que es una interpretación de carácter psicológico, aquí lo que estamos hablando, o de personalidades, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es de que tiene que haber cierta cordialidad institucional. No tiene ningún sentido que el presidente del Gobierno de la Nación y el presidente del Gobierno de Canarias no tengan un entendimiento cordial para ocuparse de los asuntos que afectan a todo el mundo, ¿no? Ana, si mañana no sale esa reunión o no salen de esa reunión con una fecha para el convenio de carreteras, ¿qué más puede pasar para que se firme ese convenio? Precisamente has ido a elegir el más polémico de todo. El asunto polémico. El que tiene pendiente a toda la ciudadanía de Canarias. Además, yo creo que es un tema que en casi todas las islas, o por lo menos en las dos capitalinas, genera debates encendidos y memes a granel en las redes sociales, porque a fin de cuentas es una situación que afecta a todo el mundo y que la viven cada día en su camino hacia el trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que precisamente ese convenio sí va a salir adelante porque me parece una cuestión de mínimos. Juan, Carmen, ¿de quién o a quién favorece más este conflicto previo a esta reunión, este conflicto entre instituciones, entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno estatal? Carmen. Pues como decía también Paco Pomares, sin duda debería ser algo institucional. Yo creo que lo que realmente puede salir Canarias perdiendo es que, aparte de los acuerdos que se logren, es la practicidad posterior de esos acuerdos. Hablaba del 75% y todavía no tenemos claro cómo se va a ejecutar y si se va a vigilar de esta forma. Recordamos la RIC y después no llegaba a la ciudadanía. El REF desde luego es un avance, pero ¿en qué se va a notar? Como bien decía, en el ciudadano de a pie. Y hablábamos después de esas medidas que se acuerdan y posteriormente son las autonomías las que piden que sea el Estado quien vigile y coordine. Se hablaba de esas 18 horas lectivas para educación, que son importantes, pero se deja fuera dentro de esas 35, pues a todo el funcionariado que pertenece al cuerpo de maestros, que no va a poder beneficiarse de esa ventaja. Creo que es una que ojalá se entienda en las administraciones, pero que sin duda tiene que ser ese momento en el que se aplique o se hable efectivamente de fechas y cómo se van a poner en práctica, porque después seguimos esperando. ¿Crees, Juan, que va a salir algo mañana de esa reunión? Yo creo que en palabras sí, luego se verá si se transforma en hecho, pero yo creo que va a ser de buen rollo en la línea de la investidura de Clavijo, y va a haber sonrisas y va a haber buenas palabras. Otra cosa es lo que pasa, pero a mí no me preocupa como ciudadano de Canarias no solo que hayan puentes y entendimientos, sino las prioridades que tenga el gobierno de Canarias. No coincido con Ana en lo que estaba planteando ni con lo que plantea o defiende Clavijo. Yo creo que son más preocupantes las colas en sanidad que las colas que sacan, por mucho que las saquen en portada los periódicos en las dos islas capitalinas, los problemas de dependencia, la financiación y la deuda histórica, que Coalición Canaria se ha olvidado, pero hasta hace 2 o 3 años planteaba que el Estado debía no sé cuántos, más de 1.000 millones de euros en deuda histórica con la sanidad, más financiación para la dependencia. Yo creo que me gustaría más que desde
desde el Gobierno de Canarias hubiera una preocupación más por el dinero más social, que tenga más repercusiones sociales, que por los convenios de carreteras, que sí entiendo la preocupación. ¿Creen, Ana, que se está preocupando más por las infraestructuras que por el tema social? No me refería a eso, no me refería a que hubiera más preocupación por eso. A lo que me refería es que es más polémico en el sentido de que es más mediático, que es lo que está todo el día en el candelero. Pero porque lo han puesto en la agenda los políticos, pero la gente en la calle, yo no entiendo, quiero decir, en Gran Canaria le preocupa más la gente estar esperando 2 años para una intervención quirúrgica que la carretera de la aldea, que afecta a un número de gente muy pequeño. Bueno, pero si hablamos del tráfico y de las colas que han tenido lugar y que desde luego en Tenerife son muy polémicas, eso tiene que ver con, también. Efectivamente, tiene que ver con carreteras, al fin y al cabo, porque por ahí es por donde vamos cuando se produce un atasco. Porque no yo creo fundamentalmente que el asunto del convenio de carreteras tiene que ver con las carreteras. Comparto con Juan la idea de que en realidad hay preocupaciones que deberían de ser primordiales antes que ver cómo nos gastamos las perras en más infraestructura y en más obras, y sobre todo si tenemos en cuenta que probablemente si hacemos inversiones en carreteras algo podrá aliviarse el tráfico, pero la solución del tráfico y de los atascos no es hacer más carreteras, es que haya menos coches circulando. Pues es una cosa distinta. Dejamos este tema aquí, seguramente mañana y el resto de la semana seguiremos hablando mucho de esta reunión, de lo que dará esa reunión entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo. Pero les voy a plantear otro tema, porque les hago una pregunta. ¿Quién tiene que pagar los impuestos hipotecarios? ¿Los clientes o las entidades bancarias? Porque el Tribunal Supremo, Marina, todavía no lo tiene muy claro. Así es, Miguel Ángel, y es una situación inédita. El Tribunal Supremo ha sumido en el caos y la perplejidad a consumidores, a bancos y notarios que operan en el mercado hipotecario. Un lío monumental al que nadie sabe a qué atenerse. El problema jurídico surge cuando el Tribunal Supremo en la sala de lo contencioso dice una cosa y en la sala de lo civil dice otra. Cuando por fin unifican criterios y parecía que estaba claro que es el prestatario el que tenía que abonar el AJD, ahora resulta que cambian completamente el criterio y es el banco el que lo tiene que pagar. Cuando se creía que el tribunal iba a obligar a los bancos a pagar el tributo, una sorprendente decisión volvía a dejar en el aire quién debe abonar el impuesto a las hipotecas. ¿El motivo? Pues la enorme repercusión económica y social. La insólita decisión del Supremo ha provocado grandes críticas de diversos sectores jurídicos. Una de las reacciones más contundentes la protagoniza la Asociación de Jueces para la Democracia. En este tuit califica de intolerable que se vaya a revisar la sentencia por los intereses de la banca. Se viven días convulsos e incertidumbre en las hipotecas. Nos vamos hasta una inmobiliaria para que nos cuenten cómo están viviendo ellos y sus clientes este absoluto embrollo. Aridani González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, nos encontramos en vecindario, como bien dices, para conocer de primera mano cuál es la opinión de los profesionales del sector. Y sin más dilación, vamos con Alberto Sánchez, él es el responsable de esta inmobiliaria. Bueno, un caos, tanto me imagino que para profesionales, para clientes. ¿Cómo les está afectando? Pues nos está afectando porque los clientes oyen mucho ruido, están hablando de ellos, lo que no entienden mucho del tema, pero sí tienen claro que hay un impuesto que ellos no tienen que pagar. Y se está produciendo una cierta paralización en ese sentido. ¿Están paralizándose alguna de esas solicitudes de hipoteca por parte de los propios clientes entonces? Sí, no solo por parte de los clientes, sino también por parte de los bancos. De hecho, ayer firmamos con Javier la última hipoteca que hemos firmado y el propio director lo dijo que está todo paralizado ahora mismo. Bueno, ahora conoceremos a Javier, pero me gustaría saber también si desde que el pasado jueves se declarara pues que tenían que ser los bancos que pagaran estos impuestos, ¿han tenido mucho volumen de llamada tanto de personas que ya habían comprado como que personas que tienen intención de comprar solicitando información directamente a ustedes? Sí, la gente llama preguntando por qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre con todo esto que se ha levantado desde la semana pasada. Nosotros intentamos informar que se trata simplemente de una medida coyuntural, que hay que esperar al día 5 a ver lo que dice, si se ratifican o no en la sentencia. No sé si me podrás responder con una sola palabra, pero ¿positivo o negativo para el sector? ¿O todavía quizá no sabe o no contesta? Yo me atrevería a decir que bastante negativo, porque la gente está celebrando esto como una victoria al todopoderoso sistema financiero español, pero la realidad es que las condiciones ahora, entiendo, serán más duras para adquirir una hipoteca y los préstamos serán más caros. Entonces creo que quizá va a ser negativo. Va a ser negativo. Bueno, pues para conocer la otra parte estamos con Javier Martel. Él ayer mismo compró una casa. Bueno, no sé si llegaste a dudar.
Hola, buenas noches. No, la verdad es que no dudamos porque ya estábamos tramitando ya la hipoteca, estábamos muy bien asesorados y nos aconsejaron que siguiéramos hacia adelante con la operación. ¿Quién pagó los impuestos en este caso? En este caso nosotros nos hicimos cargo de los gastos de ese impuesto. Y dentro del asesoramiento que han llevado por parte sobre todo notarios aquí en la inmobiliaria, ¿les han dicho algo con respecto a esta medida? ¿Cómo actuar? ¿Qué podría pasar? Sí, sobre todo que en un futuro podríamos otra vez reclamar los gastos de ese impuesto siempre y cuando tuviéramos la posibilidad de hacerlo, dependiendo de la sentencia del 5 de noviembre. Pues nada, muchísimas gracias. Como han oído, sobre todo genera incertidumbre. Tanto los profesionales como los futuros compradores ahora mismo no tienen muy claro a qué atenerse y esto está generando pues cierta paralización en esa solicitud de hipoteca. Muchísimas gracias, Aridani. Muy buenas noches. Ya lo tienes, Miguel Ángel. Este es el panorama. Muchísima gente no se cree lo que ha sucedido. Pues abrimos el debate y vamos a marcarles a nuestros tertulianos 20 segundos para contestar a la primera pregunta que tiene que ver con este asunto. ¿Ha cedido la justicia a la banca, Paco Pomares? En la justicia no, el juez Picazo a lo mejor sí. Quiero decir, al final no está nada claro qué es lo que ha ocurrido para que se tome esta decisión. Lo que se nos ha contado, y no hay por qué pensar que no es así, es que se está intentando encontrar mecanismos para unificar doctrina y que no se puedan producir situaciones negativas. Pero la verdad todo apesta un poco, ¿no? Huele mal, genera sospecha. Esa es la situación. Mercedes Roldós, Partido Popular, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ha cedido la justicia a la banca? La misma cuestión. No lo creo y además creo que la sentencia en sí es una buena noticia para los que suscriben una hipoteca. La pena es que ha habido una descoordinación, a mi juicio, que ha llevado a incertidumbre y a una cierta inseguridad jurídica que todos esperamos y deseamos que el próximo día 5 se vea aclarada y que despeje todas las dudas. Isabel Mena, Partido Socialista, ¿la justicia ha cedido, sí o no? La justicia en general, no, yo creo que no podemos acusar a la justicia porque eso sí que genera muchísima desconfianza, sino efectivamente en este caso hablamos del Supremo. Es una sentencia que mejoraba mucho las condiciones hipotecarias de la gente y de repente sucede un hecho inédito porque no se había sucedido hasta ahora y es que el Supremo decide enmendarse a sí mismo. 20 segundos, Jesús del Amo, economista, bienvenido al Foco, buenas noches. Buenas noches. ¿Ha habido presiones y la justicia ha dado un paso atrás? Bueno, de todas formas en España yo creo que es un país profundamente antibancario, ¿no? Antibancos, entonces pase lo que pase vamos a crear una situación de incertidumbre grave, ¿no? Estamos hablando de un impuesto también, o sea, al final quién paga, pero el que beneficia en este caso es a las comunidades autónomas, pero esta situación actual de incertidumbre crea graves problemas a todo el mundo, tanto al que presta como al prestamista. Lo dejamos aquí. Juan Luján, misma cuestión. Sí, la sentencia no creaba incertidumbre, definía que tenía que pagar la banca ese impuesto. La incertidumbre la crea la reacción del juez Picasso. Sabíamos que los partidos políticos están hipotecados, sabíamos que incluso los medios de comunicación están hipotecados con la banca y empezamos a sospechar que magistrados del Supremo pueden estar hipotecados, pero con un interés muy bajo para ellos y un alto para la ciudadanía. Tomás Febles, abogado, buenas noches. Hola, ¿Defiendes buenas noches. la postura de Juan Luján? No. ¿Crees que la justicia en este caso ha hecho mucho más caso, valga la redundancia, a la banca? En este caso lo que ha sucedido es que se ha puesto en marcha el mecanismo de nuestro sistema judicial para poder filtrar y ver un cambio doctrinal que es un hecho importante en nuestra sociedad y que, bueno, que habrá que valorar el día 5 el alcance que tiene y a quién va a afectar, cómo, cuándo y en qué margen temporal. Mercedes, pero lo cierto es que la decisión del Tribunal Supremo de Díaz Picasso ha sentado bastante de manera extraña. En menos de 24 horas congela la sentencia. ¿No es curioso que haya pasado esto? Bueno, yo creo que ese mecanismo está establecido en la ley y por lo tanto es susceptible de elevarse al Pleno donde lo deciden 31 jueces de ese Tribunal Supremo ante decisiones de cambio de doctrina y que tienen una repercusión económica y social muy importante. ¿Pero esto es habitual, Paco, que pase? No es habitual, pero que no sea habitual no quiere decir que tenga que ser una cosa que nos sorprenda. Nos sorprende porque es inusual, porque no ocurre normalmente, pero es un mecanismo que está establecido en las leyes y cuyo objetivo fundamental es que ante una diferencia doctrinaria muy clara entre la primera sentencia y la segunda sentencia se pueda producir una manifestación. Es cierto que esa manifestación del Supremo se tiene que producir ante algo que parece que en estos momentos había generado unas extraordinarias expectativas positivas entre los ciudadanos.
Bueno, yo tengo la absoluta confianza de que el Supremo va a mantener la segunda sentencia. Estoy absolutamente convencido de que va a ser así. Pero Juan, ¿va a mantener esa sentencia? ¿Por qué hay que esperar hasta el 5 de noviembre? ¿Va a eliminar la retroactividad, que eso es otra de las cosas que se está rumoreando? Claro, que se monta un lío, o a partir de qué fecha, o durante las horas en que estuvo en vigor la sentencia, si en esas horas se suscribió alguna hipoteca, en ese caso sí pagaría la banca y el resto de días sería la ciudadanía. A mí me parece, el comunicado lo define todo. El comunicado que anunció la suspensión dice por su enorme repercusión social, y Mercedes la volvía a repetir. Repercusión social ya lo daba la sentencia anterior, que cargaba los impuestos sobre la ciudadanía. Lo que me parece increíble es que se considere que tiene más repercusión social el que paguen los banqueros a que pague la mayoría de la ciudadanía y los hipotecados. Es que me parece, o sea, el comunicado retrata realmente qué es lo que le preocupa al juez que redactó ese comunicado, y es una auténtica vergüenza. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Juan? ¿La banca es el ogro? Es verdad, estamos hablando de que somos un país eminentemente antibancos, ¿no? Es verdad que la ciudadanía soporta los impuestos, pero vamos a ver, Juan, esto está claro, o sea, los bancos, aunque se les sentencie en contra y se vean obligados, lo van a repercutir en el precio de la hipoteca. Y ahora estamos en una situación de paro del mercado hipotecario y estamos hablando de personas que no pueden acceder a su vivienda, que por otro lado es un derecho que está recogido en la Constitución. Entonces, hipotecados estamos, muchos estamos. Es un derecho que ha violado la banca cuando ha estado desahuciando a los que no pagaban puntualmente. Por otro lado, ¿no? Ha habido el año pasado en Canarias se conceden 1.200 hipotecas mensuales, y el año pasado en todo el 2017 hubo unos 1.000 desahucios, ¿no? Todos ellos un drama, está claro, pero no, es una anécdota. El tema de los desahucios es una anécdota. La generalidad es que mucha gente accede a una vivienda gracias a poderse hipotecar y gracias a que un banco y las personas que depositan dinero en ese banco le dan la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Tomás, que por otra parte es voluntario hipotecarte o no. Isabel, la pregunta es directa. Al margen de lo que dice el Tribunal Supremo, ¿quién creen ustedes que debe pagar esos impuestos hipotecarios? Isabel. Lo debe pagar el banco, el impuesto hipotecario. Ya el Partido Socialista en febrero, cuando salió la primera sentencia, propuso que se cambiara el reglamento. No puede ser que todos los gastos, al final, aunque se han ido modificando, los gastos repercutan siempre sobre el cliente. Y es verdad, decir los desahucios son anecdóticos. Hombre, los desahucios son un drama, y un drama real. Y cuando se ha invertido muchísimo dinero público de todos en salvar a los bancos y en salvar las cuentas de todo el mundo, también se ha seguido desahuciando a quien no podía pagar. Por Tomás, tanto, los impuestos, hay una repercusión ¿quién los social paga? real. Entiendo lo que ha venido a decir esta sentencia de la sección dentro de lo que es la sala. De 5 magistrados, hay 2 que han emitido voto particular y solo 3 mantienen que el sujeto pasivo tiene que ser la entidad financiera, porque es la que va a salir beneficiada con la inscripción de ese acto jurídico en el registro y con esa publicidad tercero. ¿Quién tiene que ser el que soporte? Pues el sujeto pasivo. La clave está en definir quién es el sujeto pasivo de la operación. Y para eso es que los magistrados tienen que revisar el reglamento del impuesto. Vamos a añadir una voz también a este debate, porque si finalmente son las entidades bancarias las que deberían pagar este impuesto, más de 73.000 canarios, si no me equivoco, si contamos bien, se beneficiarían de esta resolución. Por eso queremos conocer la opinión de los consumidores, de las organizaciones de consumidores. Estamos con Raúl Alonso de OCU. Raúl, señor Alonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Esta decisión del Supremo de congelar la sentencia ha generado incertidumbre en los clientes bancarios. Bueno, exactamente no la ha congelado. Esa sentencia tiene efectos jurídicos, lo que pasa es que efectos jurídicos limitados a las partes de ese recurso. Sí. Lo que va a pasar es que cuando el día 5 el Pleno de la Sala tome una decisión, veremos realmente si los consumidores vamos a poder reclamar en general la devolución de ese impuesto o no. Y en caso de que se pueda devolver, tendrán que interpretar ¿de qué forma? Porque quedan muchos campos abiertos, como por ejemplo los plazos de prescripción de esa reclamación. Una pregunta directa, señor Alonso, porque seguramente hay muchos clientes que ahora mismo están en procesos judiciales o que se están pensando reclamar. ¿Usted recomienda esperar al 5 de noviembre? Sí, siempre convendría esperar a esa resolución del Supremo por tener la seguridad de que la acción puede prosperar, pero con una limitación. Por garantías, aquellos que estuvieran al punto de entrar en la posible prescripción de 4 años que tienen las reclamaciones fiscales,
sí convendría hacer la reclamación a la Hacienda Pública a los efectos de evitar en su caso esa prescripción. Pero los que no estén en esas condiciones de una prescripción, una posible prescripción inminente, convendría esperar para a partir del día 5 poder tomar la decisión adecuada. Una última pregunta, señor Alonso. Estos días hemos visto varios ejemplos, pero ¿de cuánto dinero podríamos estar hablando? Dinero que podría recuperar un cliente bancario, por ejemplo, con una hipoteca de 150.000 euros. No sé si tiene los datos. Sí, aproximadamente la media que se está calculando por las hipotecas que se han venido firmando puede rondar los 1.200 euros. Evidentemente va a depender del valor total de esa hipoteca, pero aproximadamente una media puede calcularse en eso, en unos 1.200 euros. Raúl Alonso, de la Organización de Consumidores, muchas gracias, buenas noches. Mercedes, aquí hay mucho dinero en juego. Sí. Se ha hablado de retroactividad, que también asusta a las entidades bancarias. Sí. Y que todavía no sabemos si esa retroactividad sería solamente a efectos tributarios de los últimos 4 años o bien que incluso podría ser más y el montante sería mucho mayor. ¿Qué sería lo lógico? Pero a mí me preocupa mucho más una cosa, si me permite. Me preocupa mucho más aquellos que están haciendo menoscabo de uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho, que es el Poder Judicial. ¿Hablas de esa demanda de Podemos? Sí, no, vamos a ver, yo creo que cuando se están haciendo afirmaciones tan gruesas como que el Poder, el Tribunal Supremo está siendo manipulado o influenciado por los bancos, creo que detrás de todo eso lo que hay es un intento de menoscabo de nuestro Estado de Derecho en un pilar fundamental que es el Tribunal Supremo. Hay que recordar a los telespectadores que estás hablando, Mercedes, de esa petición de Unidos Podemos de investigar al presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y de muchos comentarios afirmando cosas sobre las que no hay pruebas y que desde luego me parecen de preocupar. De acuerdo con la visión de Mercedes. Que debemos de dejar de rasgarnos las vestiduras porque la gente sospeche que en el mundo real se producen influencias. Influencias se producen a todos los niveles y en todos lados. Y luego hay gente que asume esas influencias y que responde ante ellas y gente que se blinda. Miren, yo realmente lo que me preocupa de este asunto no es ni siquiera lo que vaya a ocurrir el día 5, ocurrirá lo que en justicia la mayoría del Supremo decida que tenga que ocurrir. Lo que me preocupa es que en este país, cada vez que se produce una decisión que favorece a los ciudadanos, se inicia un viacrucis para los ciudadanos a la hora de presentar reclamaciones. ¿Por qué no se actúa de oficio? ¿Por qué no se plantea que ante una situación así los bancos tengan, sin necesidad de someterse a procedimiento judicial, que devolver el dinero? Y luego hay una cosa que me gustaría decir. Yo no soy de los que demonizan a los bancos, aunque me encantaría que les quitaran perras y que las perras pasaran a los ciudadanos. Si nos encanta que le quiten dinero al Estado, no nos va a encantar que le quiten dinero a los bancos, que son como el Estado pero reforzado. Pero sí hay una cosa que quiero decir. Cuando se produjo el rescate bancario, que siempre lo recordamos, lo acaba de recordar Isabel hace un momento, no se rescató a todos los bancos, se rescató a los bancos públicos, se rescató a los bancos que estaban administrados por el Partido Popular y por el Partido Socialista. No se rescató a los bancos, perdón, sí, por personas del Partido Popular y el Partido Socialista. No se rescató a los bancos que funcionaban de acuerdo con ellos de mercado. Podríamos plantear la solución del problema. Estamos hablando de un impuesto. Efectivamente, para regalárselo a los otros. Si tanto queremos favorecer, ¿por qué no hablamos de la eliminación del impuesto y quitamos el 1% que pagamos? ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos por esa transmisión? Es una concepción política. Aquí tenemos los dos partidos mayoritarios. Quitemos el impuesto y se acabó el problema. Yo en relación a lo que apuntaba Mercedes, recomendaría a la gente que siga por Twitter y las informaciones y artículos que está sacando el periodista Ernesto Kaiser, que está muy especializado en información económica y bancaria y da los datos de unas cuantas relaciones que hay de cargos altos del Supremo con responsables de la banca y lo cuenta. Son datos interesantes que no voy a relatar aquí, pero lo digo a la gente que lo siga. Pero sí me llama la atención que en determinados discursos que constantemente dice por qué no dejar el dinero en los bolsillos de los ciudadanos, como decía Paco, en este caso prefieren que esté en las cuentas de los banqueros que en los bolsillos del ciudadano. Esos discursos liberales de la derecha que aquí parece que es mejor que esté en las cuentas de los banqueros. Yo he empezado mi intervención diciendo que la sentencia en primera instancia me parecía una muy buena noticia para los ciudadanos, porque efectivamente desde ese concepto liberal de la sociedad yo prefiero que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y no en las arcas o en las gavetas de los gobiernos o en las de los bancos. Pero porque esa no es la postura del PP. Dicho eso, yo lo que le digo es que a mí lo que me parece es que hay gente en este país muy interesada en socavar los cimientos de nuestro Estado de Derecho, atacando al Poder Judicial, que es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho. Bueno, sí, y por lo tanto, si hay alguien que tiene pruebas de una actuación ilícita, que vaya a los juzgados. No es la primera y lo que no se puede es sembrar
sembrar dudas ante nuestro sistema judicial, ante nuestro sistema... Bueno, tenemos que dejarlo aquí, No, pero lo siento, Juan, lo siento, Mercedes. Aquí lo dejamos. Tenemos que dejar este debate aquí y vamos a tratar otro asunto polémico. Ya ven que esta noche en El Foco vamos de una polémica a otra polémica. Las injurias a la corona están castigadas en nuestro país con multas y penas de prisión entre los 4 y los 2 años. Pero en las últimas horas, en los últimos días, se ha abierto la puerta a derogar y a reformar los artículos del Código Penal que interfieren dentro de estas injurias al jefe del Estado. Es una propuesta de Unidos Podemos, que el PSOE ha dado o ha abierto la puerta a negociar. Son injurias y calumnias a la corona cometidas y penadas en los últimos años. El rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones. Acciones como estas podrían dejar de ser un delito. PSOE y Podemos han pactado modificar los artículos que en el Código Penal regulan las injurias a la corona. Son ciudadanos españoles y están sometidos como todo el mundo a las mismas leyes. Lo veo fatal. El respeto es una cosa muy bonita. Yo intentaría también quemar fotos de Pablo Iglesias, por ejemplo, a ver qué opinaba él. Actualmente injuriar a miembros de la familia real está penado con multas y penas de cárcel de entre 6 meses y 2 años. Quemar esta foto del rey, por ejemplo, ha sido sancionado con 2.700 euros. El rei Borbó i les seves mogudes, no sé si era que se la fans o anava de putes. Esta canción le ha costado al rapero Valtonyc 1 año de cárcel. También esta portada del jueves ha sido sancionada con 3.000 euros. Incluso abucheos como este se han penalizado con multas de 7.200 euros. Penas como estas se han repetido a lo largo de los últimos 10 años una treintena de veces. Sin embargo, la Unión Europea ha puesto en entredicho alguna de estas sanciones al considerar que se vulneraba la libertad de expresión. Pero, ¿qué debe prevalecer? Igualdad de opinión para todos. Es un señor que está por encima de nosotros legalmente, no sé, es un respeto a un escalafón que existe. Si somos un país democrático, debería estar todo permitido. El debate está sobre la mesa. ¿Deben despenalizarse las injurias a la corona? Y comenzamos ya con nuestros focos opuestos. Paco Pomares, Juan Luján. ¿Hay que despenalizar las injurias a la corona, Juan? Soy ciudadano no súbdito, desde luego despenalizar, y el jefe de Estado tiene que ser un ciudadano más, como lo puede ser en Gran Bretaña, en Francia, donde no existe este tipo de disparatadas penas. Yo creo que no debe de existir una penalización específica por injuriar a la corona, pero lo que no puede hacer es que se aparezca el delito de injuria. Debe de tratarse una injuria a la corona como se trata una injuria a cualquier otra entidad o a cualquier otra institución o a cualquier otra persona física o jurídica. Ese, bueno, jurídica institución en algunos o casos. Persona, porque no lo mismo, porque lo que se está planteando es como institución, porque como ciudadano que se defienda, si al rey le dicen tolete, como me lo dicen a mí, te lo pueden decir a ti con más o menos razón en unos casos que en otros, se pueden defender y se pagan su abogado. En este caso no. Se plantea despenalizarlo. Nadie le va a quitar el derecho ciudadano, lo que no puede estar por encima. No, vamos a ver, no es tanto de quitar derechos ciudadanos, que es algo obvio. De lo que se trata fundamentalmente es que cuando se plantea con carácter general, lo que hay es que despenalizar las injurias a la corona, no se despenalizan las injurias a determinado tipo de corporaciones o de instituciones. Lo que hay es que evitar que haya una definición específica de cómo debe actuar en esos casos, que se actúe como en el resto de los casos. El rey, como tú has comentado, es el primero de los ciudadanos en el ordenamiento constitucional español. Tiene perfecto derecho a defenderse si alguien saca una foto de él en una actitud impropia o ese tipo de cuestiones, como cualquier otro ciudadano. Pero si una revista de humor saca en Canarias, que estaría muy bien sacar una viñeta tuya sexualmente, no se secuestra. En España se ha secuestrado. Eso es una cosa distinta. Eso es una cosa distinta. Pero eso es lo que hay hoy día. Escúchame, eso es una cosa distinta, pero yo tengo derecho, si alguien saca, supongo que básicamente derecho porque se sentiría muy ofendido, la gente se reiría mucho viéndome practicar cosas impropias. Pero si alguien saca una escena mía fornicando con alguien, muy probablemente lo que haría sería denunciar. Tendría derecho a denunciar y a obtener una indemnización. Y el ciudadano Felipe o por lo menos a conseguir que se hablara mucho de mí, claro. Claro. Bueno, en el jueves había una viñeta que decía, hay que
ver, parece que estamos en la Edad Media, condenado a cárcel por injuriar al rey. Otro Quiero decía, ¿por qué? recordarte que no fue una, dice, fueron no. 3 o 4, porque en cuanto el jueves descubrió que por parte de los abogados del Estado se procedía a demandarlo cada vez que se hacía y a secuestrar, empezaron a sacar la viñeta o similares una y otra vez. Mira, en realidad, desde mi punto de vista, de lo que se trata es de que todo el mundo tenga los mismos derechos ante la ley, los mismos derechos. Pero hoy día tiene hay que más. recordar que el jefe del Estado es inviolable. Correcto, es inviolable porque es una decisión que está establecida, entre otras cosas, en el ordenamiento constitucional, no solamente de España, sino en muchísimos países europeos. Yo estoy de acuerdo con la inviolabilidad del jefe del Estado cuando ejerce como jefe del Estado, no cuando deja de serlo o cuando ejerce con otro tipo de criterio. Es decir, si el jefe del Estado atropella a una persona con un coche, evidentemente ahí no rige este asunto. Igual que no le rige a un diputado que está aforado cuando comete un delito, que no es un delito propio del ejercicio de su responsabilidad. ¿No te parece una anomalía democrática que haya un cantante en estos momentos exiliado porque si no entra en la cárcel por haber cantado al rey, por haberle... Mira, perdón, tu concepto de exiliado es un concepto muy singular. Es un señor que para evadir la acción de la justicia se fue. Es el mismo caso que de Puigdemont. ¿Tú consideras que el señor Puigdemont está exiliado? Por un delito político, evidentemente. Pues yo no estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo tengo un criterio distinto. Yo creo que el señor Puigdemont es un señor que se largó corriendo de aquí, dejó a sus amigos en la estacada y salió por patas porque no quería que a él se le aplicaran los mismos criterios. Paco Pomares, eso no es ser exiliado. Juan Luján, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que continuar porque tras varios intentos fallidos, por fin mañana en el Congreso se va a debatir la despenalización de la eutanasia y nosotros hemos salido a la calle para conocer su opinión. Yo estoy a favor de la eutanasia cuando ya la vida no tiene otra solución y para qué sufrir innecesariamente. Esto es lo que hemos recogido en la calle, que además está en línea con lo que muestran las estadísticas, que aseguran que solo el 10% de la población española está en contra. Yo lo comparo siempre con el tema de los animales, o sea, si ellos tienen derecho a tener una muerte digna, ¿por qué nosotros que somos personas no tenemos derecho? Yo he visto casos de personas muy mayores que no se pueden valer de nada. Yo opino que sí, debía ser autorizada la eutanasia. No sé, cada uno tendrá sus principios, sus valores éticos, su moral, pero vamos, yo como soy católica practicante, pues estoy en contra. Para mi familia preferiría que si lo necesitara en algún momento dado, pues que fuese a favor, o sea, que estuviera despenalizado y que no tuvieran que estar cargando conmigo si llegado el caso me pasara algo y ya no fuera reversible, por así decirlo. Más para un descanso, así que una vida sufriendo, por supuesto. Una persona que lleva toda la vida encamada tiene derecho a elegir sobre cómo quiere estar o a lo que quiere llegar. Sí, yo creo que deberían legalizarlo. Me parecería correcto, vamos. Ya han conocido la opinión de la calle. Para conocer los argumentos políticos a favor o en contra de la despenalización de la eutanasia, va a haber que esperar a mañana en el Congreso de los Diputados. Miguel Ángel, ¿cuál es el punto ahora mismo exacto de ese debate? Pues sí, como dices, Marina, mañana el Congreso de los Diputados comienza a debatir la despenalización de la eutanasia, algo que se da casi por seguro que saldrá adelante. La apoyan PSOE, Podemos, PNV, Esquerra Republicana y los nacionalistas catalanes. Aunque a ellos podría sumarse también Ciudadanos, lo que daría un total de 209 apoyos, es decir, prácticamente la mayoría absoluta. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es la eutanasia? Pues consiste en la administración de fármacos por parte de un equipo médico para quitar la vida a aquellas personas enfermas que estén en estado de sufrimiento grave y sin retorno y que así lo soliciten. Esto es muy importante. Actualmente está permitido en países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y algunos estados de los Estados Unidos. En España, sin embargo, el artículo 143 del Código Penal castiga actualmente la cooperación necesaria para el suicidio y la eutanasia se considera un homicidio. La propuesta del PSOE, la hemos escuchado, contempla dos supuestos en los que sí estaría permitido a partir de ahora. El primero, por enfermedad grave e incurable, y el segundo ante una discapacidad grave crónica. Para que se pueda llevar a cabo hay que ser mayor de edad, presentar 2 veces por escrito una solicitud voluntaria y recibir toda la información del proceso y las alternativas. Además, ojo, el médico debe consultar a otro facultativo y recibir el visto bueno de una comisión de control. El proceso duraría en total más o menos alrededor de 32 días desde que se lleva a cabo la primera solicitud y se puede paralizar en cualquier momento. Los médicos también, escuchen, podrían apelar a la objeción de conciencia para no practicarla, dado que muchos consideran que es
un atentado contra la vida. Y eso es precisamente lo que nos preguntamos esta noche en El Foco. ¿Es la eutanasia un derecho o un atentado contra la vida? Pues ya lo han visto, este es el panorama que nos ha contado Miguel Ángel, y yo les quiero trasladar a ustedes a esta mesa de debate. ¿Hay que despenalizar la eutanasia, Paco? Yo creo que hay que despenalizar determinado tipo de supuestos de eutanasia, pero básicamente desde mi punto de vista, en una sociedad moderna, es un debate que no tiene que ver tanto con la eutanasia, desde mi punto de vista, sino cómo se regula y cómo se practica, porque además la eutanasia no tiene que producirse necesariamente por la inyección de un medicamento que te mate, puede producirse sencillamente por dejar de prestar ayuda para que continúes viviendo, que es algo que de hecho ocurre hoy en muchísimos hospitales españoles, de una manera natural, de una manera absolutamente natural. Mercedes, te lo pregunto directamente a ti, porque sí que es cierto que tu partido siempre ha estado en contra de esta regulación de la eutanasia, despenalización de la eutanasia. Incluso su líder, Pablo Casado, ha dicho que este no es un debate que afecte directamente a los españoles, que esté en boca de los españoles. Preguntaba si es un derecho. En absoluto es un derecho. No es un derecho subjetivo, individual, que esté recogido ni en la Constitución, ni en el Tratado de la Constitución Europea, ni en ningún convenio internacional. Ahora, con esta proposición de ley, quieren introducir un derecho que lleva aparejado un deber, una obligación para unos profesionales, en este caso para nosotros, los médicos, que tenemos un código deontológico que nos impide matar a otra persona aunque nos lo pida. Juan Luján, ¿es matar o ayudar a morir una persona que está sufriendo una enfermedad irreversible? Es respetar la voluntad de una persona que está sufriendo, que su vida considera a esa persona que no es digna, y es ayudarlo a que acabe con ese sufrimiento. Yo en ese sentido creo que los médicos sí, como código deontológico, y respeto los que se opongan, por supuesto, y la ética y la moral es algo individual, por supuesto, pero me refiero que los médicos, su papel y su deber tradicionalmente lo que juran es la defensa de la vida digna y en condiciones, no del sufrimiento. Tomás, desde el punto de vista legal, como abogado que eres, ¿se podría llevar a cabo como se ha llevado a cabo en otros países? ¿Luxemburgo, Bélgica? Se podría llevar a cabo como en otros países, pero es que a fecha de hoy, eso que están comentando, administrarle a alguien un mórfido, un medicamento que le quite el dolor, sabiendo que ese medicamento le va a causar la muerte, porque le va a causar la muerte porque se van a dañar otras partes del cuerpo. Eso se hace hoy en los enfermos terminales, eso se aplica hoy, eso no es la eutanasia. La eutanasia que se está hablando es la administración de un medicamento para matarlo. Isabel Mena, es una propuesta del Partido Socialista, va a salir porque prácticamente tiene todos los apoyos. Tiene que ser un derecho, porque es respetar la decisión individual de una persona. Una persona no puede ser obligada a vivir en determinadas condiciones cuando lo que quiere es acabar con su vida y no puede por medios propios. Por tanto, no es matar, es ayudar a morir a alguien. Y para los médicos que no quieran ser copartícipes de esa situación, porque tienen, como bien decía Juan García Luján, su ética, su moral, pues obviamente está el derecho de objeción de conciencia, pero es que este debate es muy similar al de la interrupción voluntaria del embarazo. Es un debate que se trata de un derecho individual que afecta a una persona que solicita ayuda en un momento dado. Carmen, ¿es así? ¿Se podría asimilar al derecho a abortar, a decidir, o es un debate para hacer ruido? Yo sí que también creo que no era el momento, quizás, sí que creo que es un tema que interesa desde luego a todos los ciudadanos, pero por ejemplo yo recordaba uno de los mítines de Pedro Sánchez del Partido Socialista que iba a revertir esa reforma laboral, y no lo hemos visto. Yo me hubiera gustado quizá en el ciudadano ver más, porque hablar de la vida, de la muerte, del aborto, de la eutanasia, son temas perennes, son temas que siempre vamos a tener y, como bien decía también el compañero, pertenecen a la moral propia. Sí que me gustaría, por ejemplo, un debate sobre el suicidio en Canarias, en España, porque cada vez va más en aumento, y el tema de querer vivir o querer morir no va tanto con el sufrimiento, sino con un tema también psicológico. Hay personas que con muy poco ya quieren morir y otras quieren vivir. Entonces creo que podríamos atajar otros temas sociales que fomentaran una mejor vida para todos, y no tanto en este momento. No entiendo el tiempo. Vamos a incluir otra voz a este debate. No sé si recuerdan, hace unos pocos meses Luis de Marcos moría después de haber padecido con una enfermedad prácticamente degenerativa, tenía esclerosis múltiple y estuvo durante muchísimo tiempo pidiendo ayuda para morir de forma digna. Hoy tenemos con nosotros a su mujer, Miguel Ángel. Así es, Marina, Asunción Gómez. Vamos a conectar con ella. Asunción, buenas noches. Hola, buenas noches. Tu marido luchó hasta los últimos días por ese derecho a decidir por su vida. ¿Cómo viviste esos últimos momentos, Asunción?
Pues fueron unos momentos muy duros porque Luis, es verdad que Luis adoraba la vida, le gustaba mucho la vida, y lo que él tenía los últimos años no era una vida, era simplemente existir, sufrir y pensar que él nos hacía sufrir a los que estábamos cerca de él. Entonces fue muy duro. Lo único que hubo bonito fue la posibilidad de estar juntos y de acompañarle y darle la mano hasta que, bueno, su corazón y sus pulmones no pudieron más y se murió de muerte natural. Pero fue muy duro ver cómo a la persona a la que más quieres, a la que quieres por encima de todo, no puede soportar el dolor porque no había medicamentos que pudieran paliar ese dolor. Y tenía que estar ahí padeciendo, porque lo suyo no era vivir. Decía Asunción, decíamos también que él luchó por ese derecho para decidir sobre su vida. Ya sabe que mucha gente habla de derecho a morir, de derecho a vivir. ¿Usted cree que deberíamos legislar en favor de la eutanasia como un derecho? Por supuesto. Antes que nada, yo quiero decir que nosotros respetamos las opiniones de todo el mundo. Los que están a favor, los que están en contra de la eutanasia merecen todo nuestro respeto, pero también pedimos respeto para los que hemos padecido una situación como la de Luis y que queremos que nadie más tenga que pasar por lo que pasó él, por estar años postrado en una cama sin poder mover más que el cuello y padeciendo unos dolores tremendos. Entonces sí que creemos, y eso es lo que pidió Luis los últimos meses, los dedicamos a pedir que se despenalizara el derecho, lo que consideramos que es el derecho a decidir sobre el final de la vida de uno, que no es pedir para que se termine o que se acabe con la existencia de otra persona, sino que lo que se pide es poder decidir sobre el final de la vida de uno mismo. Y que se despenalice la eutanasia no quiere decir que haya que practicársela a quien no quiere. Es igual que si existe el derecho al divorcio, no es obligatorio divorciarse, simplemente existe esa opción y quien la necesite, desgraciadamente, pues pueda hacer uso de ella. Y eso es lo que nosotros pedimos. Asunción Gómez, muchas gracias por contarnos la experiencia de Luis, la experiencia que viviste. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros, en El Foco, volvemos en solo 3 minutos y seguimos hablando de este tema. Y regresamos al Foco. Estamos aquí haciendo un debate sobre la despenalización de la eutanasia, y es que mañana se va a debatir precisamente este mismo asunto en el Congreso de los Diputados a favor de una propuesta del Partido Socialista. Hace unos minutos escuchábamos el testimonio de Asun, la mujer de Luis de Marcos, que si recuerdan fallecía hace tan solo unos meses aquejado de una larguísima enfermedad de esclerosis múltiple, y ese hombre pasó muchísimos meses pidiendo morir de una forma digna. Recuperamos ese testimonio. Tomás, ¿qué harías tú si un familiar te pidiera, por favor, que acabaras con su vida porque no puede con su sufrimiento? Claro, vamos a ver. La persona que normalmente hace esa petición se encuentra sumida en un cuadro de depresión, en una enfermedad, en determinada situación. Pero cuando esta persona te hace esa petición, pero si nos ponemos en el supuesto de que esa persona no lo puede hacer porque tiene incapacidad para comunicarse, ¿quién toma la decisión de que se acabe con su vida? De la petición, de esa petición. Y si vamos más allá y hay algún interés espurio por parte de alguien que va a ser viuda o de alguien que va a heredar o alguien que va a tomar esa decisión en nombre del enfermo que no se puede expresar. Juan Luján. Pero Tomás, vamos a ver, eres abogado. Eres abogado. Si se va a hacer una ley, se tiene que poner todas esas garantías. Yo pido que se pongan todas esas garantías. Pero es que hay una línea muy fina entre la conclusión a la que ustedes han llegado. En cualquier ley, por supuesto, que haya una gente que quiera matar a un viejo por sacarle las perras es distinto al tema de la eutanasia. Por hablar claro, ese es otro asunto. Antes decía la compañera lo de un tema permanente que ahora no está ahí. Vamos a ver, Ramón Sampedro tuvo la eutanasia, un suicidio asistido. Recuerden Cartas desde el infierno, el libro que escribió maravilloso, un poeta marinero gallego tetrapléjico, se hizo una película sobre su vida.
y ese hombre no daba señal, por lo menos, de estar deprimido. Un señor auténticamente inteligente, yo lo llamaría filósofo. Vi muchísimas entrevistas que les hicieron y pidió que lo ayudaran, y lo ayudó una compañera y no dejó pruebas para tal, pero a mí me gustaría, hace 20 años que ocurrió esto en España. Me gustaría plantear el tema del sufrimiento de un paciente terminal o de una persona que tiene una discapacidad grave crónica, como establece esa proposición de ley. Por cierto, con el reproche del CERMI, nada más y nada menos que los acusa a los legisladores, al Partido Socialista, que es el autor de la iniciativa, de prejuicio social y de discriminación y de vulnerar la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y tengo la carta del CERMI, si quieres se la paso. Y San Pedro, que no estuviera deprimido, me va a permitir un segundo solo. Perdón, sí. Creo que el debate frente al sufrimiento hay que centrarlo no en eutanasia, sino en cuidados paliativos. Y quien recibe cuidados paliativos no quiere morir. No es verdad. No quiere morir. No son cuestiones no es mi opinión. Excluyentes. Pregúntale a Marcos Gómez Sancho, que es quien trajo los cuidados paliativos a Canarias en el año 89. Una cosa y una no son cuestiones excluyentes. Y después Mercedes, no son cuestiones excluyentes. Pero en cualquier caso, aquí hay un problema en la manera en que estamos planteando esta historia, porque se está diciendo, es que la eutanasia no es un derecho. Desde luego que no lo es. Mañana puede serlo. Claro. Es que el aborto no era un derecho. Desde luego que no. Hace 30 años no lo era. Ahora sí lo es. Por cierto, con la posición del Partido Popular a determinados supuestos de la sociedad. Y el divorcio. El Partido Popular no supuso nunca el divorcio. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Para que todas las partes estén equilibradas. No existía, pero no se pusiera el Partido Popular, las cosas como son. San Pedro está estudio que estuviera deprimido y posteriormente también es verdad que las personas que a lo mejor ejecutan esa situación, en el caso de la persona que la ejecutaba, posteriormente decía que no y después que sí y se paseaba por los platos, ¿no? Eso es otro tema que podemos discutir. Y que no tenga que ver una situación con otra, no lo tenemos tan claro, porque una vez saber una veda, por supuesto que quien hace la ley hace la trampa. No queremos decir que sea lo mismo, son temas diferentes, por supuesto. No, pero es que una libre estamos elección, hablando de que pero una persona, hay que hacerlo de forma regulada, como bien decía hablando de que una persona, por supuesto que hay que regularlo. Una persona decide sobre su propia vida, porque dices, ¿quién decide? No, es que la ley da una garantía. Lo tienes que solicitar tú como afectado, lo tienes que solicitar en 2 ocasiones. Pasan más de 30 días desde que tú lo solicitas por primera vez hasta que se produce el hecho para que te lo planteen. Tiene que haber 2 informes médicos, tiene que haber la reunión de una comisión. Es que nadie dice que esa persona que está solicitando la eutanasia no tenga ya apoyo psicológico o psiquiátrico, y aún así es perfectamente consciente. Todo ese mecanismo que se pone en marcha cuando se ha hecho la solicitud. Yo me estoy planteando esa manifestación de voluntad y esa solicitud, ¿cómo se debe hacer? ¿Cuándo se tiene que hacer? ¿En qué condiciones si el enfermo no las puede hacer? Pero es que aparte de eso, una cosa más, que en cuanto a cuidados paliativos... ¿Quién interpreta la voluntad del enfermo? En cuanto a cuidados paliativos... ¿Quién interpreta la voluntad de un ser humano? Se ha acreditado que en países que tienen regulada la eutanasia, como puede ser Holanda, ha habido un descenso importante en todo lo que refiere a la investigación y en la inversión en investigación en tratamientos paliativos. Y así hay las cifras. Tomás, finalizando, Juan, perdonen, sí, tenemos que dar... Otro testimonio, perdona Mercedes, tenemos que continuar con este debate y vamos a aportar otra voz a este debate de la eutanasia. Tenemos al otro lado desde Gran Canaria a la delegada de la Asociación Derecho a la Vida, Romina Yominani. Romina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Romina, ¿cómo están viviendo que mañana, a partir de mañana, tras ese debate en el Congreso, podría convertirse en un derecho la eutanasia? Pues realmente lo vivimos con expectación, con interés, desde luego, y bueno, con nuestra postura de apostar por los cuidados paliativos, que para nosotros es la verdadera muerte digna. Es decir, en España todavía los cuidados paliativos no están generalizados, no existen en todas las comunidades autónomas, ni tampoco en todas las provincias. Y eso es lo que debería de centrar el debate de los políticos y de quienes pues dirigen nuestros destinos, ¿no? Que todos tengamos acceso a unos cuidados paliativos, que podamos pasar nuestros últimos días sin dolor, con tratamientos adecuados, que nadie se ensañe médicamente con nosotros, sino bueno, lo necesario para que podamos tener un cierre digno a nuestra vida, acompañado de nuestros seres queridos, y que también ellos sean atendidos por esta unidad de referencia que son los cuidados paliativos. Romina, ¿qué es lo que falla de la propuesta socialista?
Pues justamente eso, el foco, ¿no? O sea, como se titula este programa, o sea, es decir, primero se intenta hablar de eutanasia cuando los cuidados paliativos no están presentes para todos los pacientes. Y entonces, primero hay que centrarse en eso, porque si no, no hay libertad tampoco. O sea, si realmente no te ofrecen esta solución, esta alternativa, no se puede hablar de que el paciente elija en nada. Simplemente lo que hacen es imponerte, pues, o seguir así como estás, como buenamente los hospitales pueden atenderte, sin cuidados paliativos, o la eutanasia. Muchas gracias. Pues, no es realmente... Muchas gracias, Romina. Muy buenas noches, delegada de esa asociación a favor de la vida. Y como todas leyes tienen sus efectos secundarios, nosotros queremos conocer precisamente los efectos secundarios de la eutanasia y por eso hemos querido contar con testimonios de enfermos con enfermedades que han agravado muchísimo su vida. Más allá del debate moral, jurídico o médico están las historias de las personas que padecen enfermedades degenerativas, que sufren las consecuencias de dolencias que merman sus capacidades físicas y cognitivas hasta la muerte. Hoy en Efectos Secundarios abordaremos la despenalización de la muerte asistida a través de 2 enfermos terminales. Uno de ellos es José, tiene 48 años. Con 44 fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que no tiene cura y que ha aminorado sus facultades motoras hasta dejarle sin caminar y casi sin habla. Comprobamos el deterioro físico al visionar su última entrevista antes de perder la voz. Yo soy muy positivo y voy a luchar hasta el último momento. Ahora se comunica mediante un software que ha instalado en su ordenador al que envía órdenes a través de su mirada. Así logra expresar lo que quiere o necesita. ¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar, José? Aparte de pasar a depender las 24 horas de mi esposa, la pérdida de la voz, pues era mi identidad. Con ella perdí mi espontaneidad. Pese a todo no ha perdido la sonrisa, la expresión serena de sus ojos. Todo ello compensado, según nos cuenta, con el amor de su familia, fundamentalmente de ella, su esposa. Tengo la gran suerte de adaptarme muy rápido al deterioro de mi cuerpo. Aunque nada de todo lo que les he contado sería lo mismo si no fuera por la paciencia y dedicación exclusiva a las 24 horas de mi esposa, que me mima más que a los niños cuando eran pequeños. Precisamente por ellos quiere continuar batallando contra el progreso de la ELA y superar sus efectos devastadores. Utiliza la poca fuerza que aún tiene en la voz para reivindicar la belleza de la vida. La vida es demasiado bonita como para olvidarla. El diagnóstico de la enfermedad, los ingresos hospitalarios y los cuidados que demandan la ELA hacen mella en los enfermos. En el caso de Eduardo, de 58 años, diagnosticado con esta dolencia desde hace 2, sugiere una reflexión opuesta a la de José. No quiere seguir sufriendo. De regularse, se sometería a la muerte asistida o eutanasia. Yo a mi familia no le he hablado todavía del tema, porque bueno, mi madre es muy mayor y no entendería este tema. Es una opción personal mía para evitarle más dolor y estar dilatando una situación durante años. La vida le es insuficiente si su día a día transcurre con la precariedad de una enfermedad que le ha despojado de la autonomía fundamental para mantenerse en pie, mover las manos o comer. Hasta nuestras mascotas las sacrificamos para evitarles daño, que sufran, y nosotros no podemos. José y Eduardo representan las 2 caras de una misma moneda y son la verdad que hay detrás del debate. Ellos viven la crudeza de una dolencia devastadora, cruel y son plenamente conscientes de una muerte prematura. Ya lo han visto, 2 enfermos con la misma dolencia, pero con 2 visiones totalmente opuestas de la realidad y de lo que quieren en su futuro. Paco Pomares.
Bueno, yo creo que básicamente se trata de opciones personales. Me parece absolutamente ejemplar la actitud y el comportamiento de una persona que ante una dificultad vital extraordinaria intenta mantener su propia identidad y su alegría y su confianza en la vida. Pero me parece absolutamente respetuosa la posición de una persona en plenas condiciones mentales que decide no asumir una vida desgraciada y una vida de dolor. Y creo que no tenemos ningún derecho a evitar que una persona de manera libre, consciente y sin ningún tipo digamos, de presión externa, tome la decisión de acabar su vida cuando lo considere oportuno. Mercedes. A mí me gustaría dar un dato que es real, y es que solamente la mitad de los pacientes terminales en España susceptibles de estar en una unidad de cuidados paliativos reciben cuidados paliativos. Por lo tanto, no son libres a la hora de decidir, porque están con un sufrimiento intolerable y por lo tanto ese sufrimiento intolerable les lleva a desear la muerte. Uno de mis mejores amigos se llama Ángel Luis, tiene parálisis cerebral desde hace 20 años y de las personas con mejores sentidos del humor que tiene. Quiere seguir viviendo, nos aporta un montón y quiero que siga. Pero aquí se han visto a dos personas y con la legislación actual, una está condenado a sufrir y a pasarlo mal y a no seguir así, y con la nueva legislación cada uno podría elegir su camino. Entramos en un debate peligroso, que es el bien jurídico protegido es la vida. La vida es el bien jurídico protegido y no podemos permitir que se lesione. Más allá de todo esto, lo que se está defendiendo es la vida. Me quedo con una de las expresiones de ellos que decía: la vida es muy bonita para tirarla. Hay que invertir en paliativos, como decía bien Mercedes, hay que invertir en tratamientos, hay que invertir en mejorar su calidad de vida y en evitarles el dolor. Todas las víctimas, todas las familias, lo que dicen es un dolor imposible, una vida llena de dolor. Ahí es donde tenemos que... Tomás, pero no tenemos derecho a decidir no sufrir, Tomás. Es que lo que estamos decidiendo es el bien jurídico protegido de la vida. A fecha de hoy está el testamento vital. Si yo no quiero que se me alargue mi vida de forma artificial, yo lo puedo dejar mañana. Es que el partido que se opone a la eutanasia es el que más ha recortado en sanidad y en todos esos derechos en las últimas décadas. Es que es lo gracioso. Me llama la atención eso. Es el partido que ha legislado sobre la autonomía del paciente desde el año 2002, que nos más permite ha recortado tener en sanidad. un testamento vital donde dejemos recogidos nuestras últimas voluntades. Ese es el partido que ha legislado, el partido que más ha recortado en la historia de la democracia están intentando contraponer como si no pudiera ser complementario el derecho a los cuidados paliativos, que me parece perfecto, y quien esté sufriendo y quien quiera seguir viviendo o quien esté en una enfermedad terminal tiene derecho a los cuidados paliativos, y el derecho a decidir de una persona individual que en un momento dado de su vida, aquejado de determinadas enfermedades, decide que quiere una muerte digna. Y es un derecho individual que no está obligado, una vez que se despenalice, a practicarle la eutanasia a quien no la quiere, sino quien la quiere. Si vamos a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, volvemos a la raya tan fina y poniendo un ejemplo que puede ser muy absurdo. Es decir, esa raya fina, ¿quién decide cómo se quiere? Lo decides tú porque se trata de un bien jurídico. Pero podemos entrar en ese debate de llevarlo a un límite extremo de yo poder decidir si mañana quiero vender en el libre mercado mi riñón, porque como es mío lo tengo que defender. Puede parecer absurdo, pero también es una decisión sobre mí. Pues no lo es. Terminando, Carmen, sí, que no ha hablado. Lo que sí que creo que queda claro, por ejemplo, en este reportaje, que la verdad que está muy equilibrado de dos figuras, es que al final el deseo a la vida o a la muerte es algo personal, y por supuesto uno decide quitarse o tener la vida. Bueno, tenerla no lo decide, pero quitársela desde luego uno decide ese momento. Pero lo que sí es grave es que uno justifique en otros motivos. Me refiero, el dolor me ha llevado a querer la muerte. Eso es lo que habría que evitar. Tiene que haber una unidad del dolor que hay muy elaborada en Madrid. Conozco, soy amiga de Tania, por ejemplo, que es la que lo lleva en la unidad del dolor. Hay que seguir avanzando para erradicar el dolor, y el motivo en el que uno ya no puede entrar es porque sí quieras perder la vida, pero no se puede justificar. En este caso, dos personas tienen la misma situación y uno quiere vivir y uno quiere morir. Carmen, muchísimas gracias. Es que es una decisión personal. Tenemos de vivir esa vida. Tenemos que ir terminando este debate porque tenemos muchísimos temas más que comentar aquí en El Foco, y es el momento de comentarles la crónica negra de Canarias. Y queremos comentarle un caso que conmocionó a toda una comunidad. Les contamos en Sucedió Aquí el caso de Marisa Hernández. Marisa Hernández, una joven de 36 años con cierta discapacidad psíquica, salía de su casa como cada mañana a realizar unos recados.
era el 11 de septiembre del año 2003. Marisa sale de su casa con 2 euros para sellar un boleto de la ONCE, se toma un café y a partir de ese momento se le pierde la pista. Llegó, se tomó su cortado, estuvo hablando pues con la gente que solía intercambiar alguna palabra y demás, y luego de ahí se le pierde la pista aquí en el cruce con la calle estrecha, en la plazoleta, una placita pequeña que hay aquí. Ahí la ven dos familiares nuestros. Tras varios días en los que los familiares y vecinos se vuelcan en la búsqueda de la joven, un cuerpo aparece en la costa tinerfeña de Las Aguas, muy cerca de su casa. Tenía una mentalidad de una niña de aproximadamente entre 4 y 6 años, entonces era un poco complicado el encontrarla con vida. Es imposible que se haya ido por su propio pie, es imposible porque ella no coge la guagua, ella no te llama un taxi, ella no se monta en coches con desconocidos. Se encontró su cuerpo flotando en la playa de Las Aguas y ese fue el final que tuvimos. La degradación del cuerpo tras pasar varios días en el agua permite que algunas de las pruebas se pierdan. Aún así, los investigadores aseguran que la muerte de Marisa fue violenta. La autopsia desveló datos que marcaron para siempre a una familia y un municipio que nunca antes se había enfrentado a un acto de estas características y calificado como de pura maldad por familia y vecinos. A Marisa la atropellaron por la espalda, además recibió una brutal paliza. Por último, los datos de la autopsia revelan que Marisa había sido agredida sexualmente por una o varias personas. Las características de la localidad, el número reducido de vecinos que viven en ella, hacen sospechar de forma firme a los investigadores que los presuntos culpables viven y residen en el pueblo. Los elementos que creemos que pueden arrojar luz para la resolución de este caso son unos análisis de ADN con nuevas técnicas. Sin embargo, a día de hoy el crimen de Marisa sigue pendiente de resolver. Durante la investigación, la Guardia Civil llegó a realizar una detención, un sospechoso que concuerda con las características que buscan. Sin embargo, por falta de pruebas, finalmente fue puesto en libertad. La familia de Marisa a día de hoy continúa clamando justicia mientras sus asesinos siguen en libertad. Debemos ser conscientes de que después de 15 años no se sabe quiénes fueron. Y abrimos, sucedió aquí. Félix Ríos, buenas noches. Buenas noches. Es el crimen que conmocionó a una localidad. Estamos hablando de Marisa Hernández, de San Juan de la Rambla, en el norte de Tenerife. ¿Cómo se produjeron los hechos en esa localidad, Félix? Bueno, San Juan de la Rambla es un pueblo tranquilo, al fin y al cabo. Estamos hablando de que Marisa desaparece un martes, creo recordar, justo antes de la hora de comer, y no se vuelve a saber nada más de ella hasta día y medio después, que aparece flotando en la bahía de Las Aguas, ¿no? Estamos hablando de una persona con unas costumbres fijas, de una chica que no se juntaba con gente que no conocía y en general de una víctima muy, muy concreta. Y donde además yo creo que la reconstrucción de esos últimos momentos de esa desaparición es fundamental para que lo entendamos. Podemos ver en pantalla San Juan de la Rambla, ¿vale? Vamos a ver la trayectoria que normalmente hacía Marisa cuando salía de su casa. Ella salía para tomarse unos cafés en determinados bares, comprar una serie de loterías, una serie de billetes y finalmente en ese punto que vemos ahí, que es un cruce de 2 calles, es donde hay una persona, la dueña de uno de los locales, que la ve y la saluda al pasar, ¿vale? Estamos hablando, en esa época esa parte de esas calles tenían una circulación diferente de tal y como las vemos hoy en día, que hay este tramo, por ejemplo, es peatonal ahora, antes no lo era, ¿vale? Y sabemos que ese punto justo es donde desaparece. Entre esas 4 casas está el misterio que encierra la desaparición de Marisa. Esta misma foto vista desde otro plano. Prácticamente en mitad del pueblo. Justo en mitad del pueblo. Estamos también hablando de que son las fiestas de San José, bueno, el barrio de San José, que sabemos que está en Rivas de San Juan de la Rambla. Estamos hablando de un martes antes de la hora de comer. Normalmente en el pueblo no hay mucha gente caminando en esa zona y más en un día como el que estamos hablando. Seguimos viendo más imágenes de ese trayecto, de esa zona. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Ahora damos un salto en el tiempo, ¿vale? Pasa toda esa tarde, se pone la denuncia por la noche y al día siguiente, durante todo el día se hacen batidas para intentar encontrar a Marisa, no se la encuentra por ningún lado y a la mañana siguiente, es decir, al segundo día,
¿Aparece dónde? Aparece en la zona del barranco en la costa de Dos Aguas. Ese punto que vemos ahí realmente es el punto desde donde entendemos que se tuvo que arrojar el cuerpo. Por las corrientes sí, se allí sí que las corrientes son fijas. Todo lo que cae ahí viene a aparecer allí. Y además es la única ruta que mediante la utilización de un vehículo te permite llegar hasta la zona de costa y no ser visto. Además una costa donde hay paredes verticales. ¿Te acuerdas que hablábamos del caso de Juana Ramos? Efectivamente, vale, pues nos trasladaríamos, digamos, en el tiempo a una situación muy parecida, ¿vale? Ahí sí hay una costa ideal para poder arrojar un cuerpo. Desde un primer momento, Félix, se sospechó de un varón de mediana edad, incluso se habla de alguien del entorno. La familia está sospecha de que haya ido al entierro de Marisa. ¿Cómo son estos perfiles? Vamos a ver, realmente hay que aclarar que hubo dos detenidos. Hubo un detenido que era el tipo raro del pueblo, ¿vale?, por determinadas circunstancias, y luego hubo un segundo detenido que es el que nosotros pensamos que es realmente el autor. Te voy a explicar, si te parece, en la pizarra. Bien, en primer lugar tenemos a la víctima, tenemos a Marisa. Marisa es una persona de costumbres fijas, una disminuida psíquica que tiene la mentalidad de una niña prácticamente de 8 o 9 años, ¿vale? Y una persona que hace una serie de rutinas muy concretas. No se sube en coches con desconocidos y es una persona que, entre comillas, es vulnerable solo a personas muy cercanas a ella, ¿vale? Vamos a hablar de el escenario, ¿vale? Nos vemos aquí. Sabemos que desaparece justo entre 4 casas, es decir, la clave está en esas 4 casas, ¿vale? Y que posteriormente el cuerpo es arrojado desde la zona de costa, es decir, una persona que vive o se relaciona con estas casas y una persona que conoce el litoral, pues o bien de su infancia, de pescar en la zona, etcétera. Es decir, un vecino. Ya vamos aportando datos de cómo para es el sospechoso tipo. Efectivamente. Vamos enlazando cosas. Persona que la conoce, persona que vive en la zona del escenario, que conoce el litoral, etcétera. Pasamos al móvil. Hay un móvil sexual, porque la autopsia reveló que efectivamente había habido agresión sexual, había habido contacto sexual con la víctima. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que se presta a mantener relaciones sexuales con disminuidos psíquicos. Es un perfil parecido al de los pedrastas. No es una persona cualquiera, tiene que haber tenido antecedentes o experiencias anteriores relacionadas con eso. O sea, se va acotando mucho más. Vale, efectivamente, al final el círculo se cierra. Por último, el modus operandi. Aquí lo hemos representado mediante lo que es la muerte por sofocación, que es cuando te tapan las vías respiratorias, no cuando te estrangulan, ¿vale? La muerte no fue así exactamente. Se supone que el agresor le puso la mano sobre las fosas nasales y sobre la boca, porque de hecho había marcas de las uñas del agresor. Es decir, el agresor en un determinado momento ve que ella grita y supongo que por esta razón, porque estamos hablando de 4 casas que están dentro del pueblo, le tapa la boca hasta que deja de moverse. Ahora veremos que este dato fue fundamental para el segundo sospechoso, que es realmente el que creemos que es el autor. Eso te iba a decir, nos queda un minuto, pero te voy a hacer 2 preguntas muy sencillas. Bien. ¿Hay algún sospechoso que reúna esas condiciones que tú nos acabas de explicar? La primera. Bien. Antes de que se emitiera el informe de autopsia, estamos hablando de semanas, el informe de autopsia definitivo, semanas después de la aparición del cuerpo, yo llegué a contactar con una persona que me dio una serie de datos sobre alguien que respondía a ese perfil. De hecho, llegué a hablar con su pareja sentimental o la que era su pareja sentimental en aquella época. Esa información se la llegué a trasladar a la Guardia Civil, al abogado de la familia en aquella época, ahora es otro, por suerte, y se trataba de una persona que reunía todas esas características. En aquel momento parece que no se le dio importancia. De repente, bingo, aparece una chica disminuida psíquica también del pueblo, otra, con un nivel de retraso no tan elevado como el de Marisa, que dice que ella estuvo presente, que estaban en uno de los garajes de esas 4 casas y que en aquel momento hubo una especie como de pequeña intento de fiesta sexual al que en un determinado momento se resiste Marisa. Y, ojo a este dato, el agresor le pone las manos en las fosas nasales y en la boca. De manera similar a lo que se cree. Pero espérate, este es el dato importante. Eso lo declara 2 días antes de que se haga público el informe de autopsia. Es imposible que, aunque se haya inventado la historia, ¿qué posibilidades hay de que en todos los sistemas de muerte de una persona vaya a acertar una persona así? Y con esta información, el caso se ha reabierto 2 veces, lo han conseguido. Ahora mismo no está abierto, el caso está cerrado. ¿Se va a poder reabrir por una tercera vez? Lo conseguimos reabrir 2 veces. Las declaraciones de esta chica, que también era disminuida psíquica, los psicólogos las desvirtuaron porque dijeron que podía cambiar. La única clave la tenemos en una serie de pruebas de ADN
que estamos esperando una consulta de un laboratorio europeo para ver si se pueden repetir. Pues estaremos pendientes de esas pruebas. Félix Ríos, como siempre, en Sucedió Aquí. Muy buenas noches y te esperamos la próxima semana. Nos veremos. Y nosotros volvemos en unos minutos y vamos a volver a hablar en el foco de la relación que hay entre los menores, adolescentes y el alcohol. Tenía 5 botellas y se dio una de 1,5 litros ya sola. Ahí desayuno vomitando. Pero acaban de entrar unos chicos que eran menores de edad y usted le ha vendido alcohol. Volvemos al foco y volvemos con varios datos. Escuchen, 8 de cada 10 menores reconocen consumir alcohol. Más de medio millón de adolescentes en este país se emborrachan cada mes. Un equipo del Foco lo ha comprobado. Hoy, en nuestra zona cero, menores ebrios. Los adolescentes canarios comienzan a consumir alcohol con unos 14 años. 8 de cada 10 menores de edad ya han probado esta sustancia. España es un país con medio millón de niños borrachos. ¿Tú qué edad tienes? 15. ¿Eso que llevas ahí en la botella qué es? Se verá. A ver, ¿puedo leerlo? No. No, ¿por qué? Eso está mezclado. ¿Qué estás bebiendo? Agua con azúcar. Venga, ¿de verdad qué es eso? Ron con Fanta naranja ahora. Agüita mineral para la gente. Esto no es agua. ¿El vodka con...? Bueno, vodka. Sí, ¿no? No sé. O sea, no sabes ni lo que estás bebiendo. ¿Qué es lo que traes en la botella, a ver? Maicena. Pero no lo traes en la botella de cristal. Ponemos aquí un poco de Serena y un poco de bebida y ya está. ¿Y cómo conseguís comprar alcohol siendo menores de edad? Con alguien de mayor de edad. ¿Cuándo empezaste a beber? ¿Hace cuánto tiempo? Año y medio, por ahí. ¿Año y medio? ¿Con 12 años? Sí. ¿Están las dos borrachas? Borrachísima, fatal. ¿Cuántas copas llevas? Tenía 5 botellas y se dio una de 1,5 litros ya sola. ¿En serio? Sí, sí. ¿De qué edad tienes? Estoy vomitando. Ay, Dios, no. Vomitando. ¿Qué le pasa? Lo he visto aquí tirado. Qué bueno que... Siempre he estado en pie, pero claro, al no comer, pues entonces lo que ha hecho es que le ha sido un poco, yo creo, ¿no? La bebida. Hola, Susana Rajo, médico de urgencias. Bueno, Susana, tú además de ser médico de urgencias, te has llevado muchos años trabajando en las ambulancias. Sí, he estado 10 años en las ambulancias, he visto pues, muchos casos de gente joven que los fines de semana beben con un descontrol, gente toda, vamos, muy pequeña, entre los 14, 15, 16, 19 años, y son situaciones, la verdad, es que muy tristes y muy lamentables. ¿Qué es lo que has podido ver tú, por ejemplo, una noche? A ver, accidentes de tráfico, hemos visto pues 2 chiquillos en una moto que se cayeron en la carretera, tuvieron una fractura de fémur, terminan con unas intoxicaciones etílicas importantes. Imagínate que un niño de 14 años está borracho, está sentado aquí, se cae abajo y se hace un golpe en la cabeza. Ese niño con la borrachera que lleva se va a su casa, no le dicen nada a los padres y a la mañana siguiente puede tener un hematoma cerebral y amanecer muerto. ¿Qué edad tienes? Yo 16. ¿Y a qué hora tienes que estar en casa esta noche? A 12. ¿De qué te ha pasado con tu madre? ¿No sabes que estás aquí esta noche? Sí. ¿Y cómo has salido sin que tu madre lo sepa? A ver, yo le dije que me quedaba en su casa. Pero mira, tranquila, que yo soy buena persona y le dije que venía. Sí, pero tú has bebido bastante ya. No. Y tienes las pupilas dilatadas. No, pero estoy bien, en plan. Estoy bien. Y recuperamos este debate de menores ebrios porque tenemos aquí a una de sus reporteras, la que creó este reportaje. Eva Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Y lo primero que te quiero preguntar a ti, ¿lo que más te sorprendió? Lo que más me ha sorprendido es que, si os fijáis, es que todos los menores, o sea, todos los que aparecen en el reportaje son menores de edad. Y todos ellos han podido comprar alcohol. Y lo han hecho, muchos de ellos, por ellos mismos. Ni siquiera han necesitado a un mayor de edad para conseguir esta sustancia. Eso es lo que más me ha sorprendido de todo. Eva ha dado un dato opaco, la permisividad a la hora de acceder al alcohol de los menores.
¿no hay controles a la hora de comprar alcohol para los menores de 18 años como marca la ley? Teóricamente los hay y son responsabilidad de quien vende el licor, ¿no? De quien vende el alcohol. Lo que ocurre es que hay muchísimo desaprensivo que no tiene ningún inconveniente por hacer el negocio de colocar las bebidas, no darle especial interés a la edad que puede tener la gente que compra, ¿no? Y también hay ayuda de jóvenes un poco mayores, 18, 19 años, que sacan el carnet y que pueden comprar absolutamente todo el alcohol que quieran. No hay limitaciones, es decir, un muchacho de 18 o 19 años es mayor de edad, es un adulto y por lo tanto puede coger y comprar 24 cajas de vodka sin ningún problema y repartirlas en la puerta de la misma tienda donde las acaba de comprar. Y el dependiente no tiene por qué hacer nada. Quiero decir, si un mayor de edad quiere comprar 5 botellas de alcohol, lo puede hacer con 18 años y la puede repartir entre todos sus amigos que tengan 12, 13, 14, 15, 16, 17, da igual la edad. Algo que sorprende muchísimo del reportaje no solo es que puedan acceder a comprar alcohol menores de edad, sino es que beben en la vía pública y parece que nadie hace nada, Juan. Desde luego, los botellones uno supone que se inspeccionan, se piden DNI, pero por lo de donde estaba Eva, lo ideal es que aparte de periodistas fueran inspectores allí, sea de policía o de sanidad o de lo que sea, para que se investigue, porque desde luego no se puede dejar en manos, digamos, de que cualquiera esté vendiendo y que por su negocio no se esté fijando en la edad de los chiquillos, ¿no? Hay una pregunta clara, y te la hago a ti, Carmen. ¿Se bebe más ahora? ¿Los menores beben más ahora que, por ejemplo, hace 20, hace 25 años? ¿Esto es un problema actual, de la juventud actual? No creo que sea un problema de la juventud actual, aunque creo que ahí la compañera nos puede dar más datos porque por ese reportaje en profundidad, pero creo que siempre se han hecho botellones, siempre se ha bebido, lo que sí... Pero la luz pública en la calle... Lo que sí me ha sorprendido el reportaje de ella era quizá el perfil de chicos que bebían, es decir, no era 2 copitas, no era me voy con una amiga y me tomo una cerveza y me lo paso bien, un día me he pasado y he vomitado, sino daba la sensación de que eran muchos jóvenes que estaban enganchados al alcohol y que no sabían beber y además se exponen, como bien decía la doctora también, y pueden terminar en una tragedia, ¿no? Eso es lo que me sorprendió. Hemos puesto, perdona Paco, ahora hablamos porque vamos a ver esa segunda parte de nuestra zona cero, lo comentaba Eva, la facilidad para conseguir alcohol por parte de los menores. Vean. Cada fin de semana vemos a menores bebiendo alcohol en la calle, pero ¿cómo consiguen acceder a esta sustancia? Ellos aseguran que es sumamente fácil. Nosotros lo comprobamos. Acompañamos a 2 chicos menores de edad a un establecimiento. Entran convencidos de que volverán con botellón en mano. ¿Perdona? ¿No tienes ginebra? ¿Me la dejas y una botellita de Fanta? Hay una nevera. Ok. ¿Y vasitos también, no? ¿Cuánto es la botella? ¿Tú eres mayor de edad? Sí, pero no tengo el DNI. 16,95. Muchas gracias. Buenas noches. Entramos y pedimos explicaciones. Muy buenas noches. Una preguntita. ¿Aquí venden alcohol a menores de edad? No. Bueno, vendemos alcohol a mayores antes de las 10. Pero acaban de entrar unos chicos que eran menores de edad y usted le ha vendido alcohol y no le ha pedido DNI, ni documentación, ni nada. Antes sí le pedí el DNI y me dijo que era mayor de edad. Bueno, eran 2. Y le dije que me dejara el DNI y me dijo que era mayor de edad y que ahora venía a traérmelo. Y sí, me compré una botella de ginebra, sí. Pero es que eran menores de edad y no le han dado la documentación realmente y usted le ha vendido el alcohol. No, yo aquí no vendemos a nadie, pedimos el DNI siempre como hice hoy. ¿Usted cree realmente que un niño con 13, 14 años puede estar bebiendo alcohol en la calle? Pues buenas noches, muchas gracias. El dependiente reconoce abiertamente haber vendido alcohol a los chicos. ¿Será la primera vez que lo hace o un acto habitual? El alcohol es la droga más consumida entre los adolescentes en Canarias. Es también una de las que causa más problemas a nivel personal, familiar, económico y social. Damos poca importancia al consumo de alcohol, salvo cuando revista una gravedad que se salga de lo normal. ¿Tú qué edad tienes? Yo, 10 añitos. ¿Y tú también bebes alcohol? Y me fumo unos pesadones así, loco. ¿Esto sabe un motor? Chocolate le hicimos. ¿Y desde cuándo fumas porro? Yo desde los 11 añitos. ¿Y tus amigos también lo hacen? Sí, fumamos por eso, en verdad, por el colegueo. ¿Fumas a diario? Fumo a diario. ¿Cuántos porros te puedes fumar al día? Me puedo gastar 10 euros a lo mejor todos los días, ¿no?
¿Eso cuántos porros son? 10 porros. ¿Y nunca has tenido ninguna intoxicación? ¿Te ha pasado algo? No, eso es bobería, que yo no conozco a nadie que se haya muerto por fumar. Pero es que tienes 15 años, ¿cómo lo vas a saber? También. Y además, esto es como montar en bicicleta. Dale, así, con los dedos, bueno. Está bueno esto, veneno puro. Son pocos los adolescentes que se dan cuenta de que realmente tienen un problema con las drogas. Solo en lo que va de año, Proyecto Hombre ha atendido más de 100 casos. ¿Tú en algún momento como padre te sentiste de alguna manera responsable de lo que estaba haciendo tu hijo? Sí, un poco sí, porque cuando te das cuenta de lo que pasa, pues lo achacas a lo mejor, pues, no sé, a tu modo de vida, a lo mejor a tu trabajo o a un poco a lo mejor no intentar haberte relacionado más con él. Estaba cambiando todo, estaba cambiando el carácter. Yo lo que no quiero es que vaya más. Que se quede así. Porque claro, cuando sale siempre tienes miedo a que consuma no solamente marihuana, sino que diga, pues mira, pues ahora voy a probar otra cosa. Las drogas están al alcance de todos. Hasta 35.000 menores beben a diario. No perciben el riesgo. Alcohol y menores, ¿de quién es la responsabilidad? Pues precisamente es eso lo que les queremos preguntar a nuestros tertulianos, ¿de quién es la responsabilidad? Eva, había un chico de 15 años que estaba consumiendo hachís y que no le veía ningún tipo de peligro, no le tenía miedo a la droga. Lo peor de todo es que yo creo que no tenía ni 15 años. Yo, en ese sentido, ni siquiera le pedí el carnet de identidad porque tuve miedo. Las manos se le ve perfectamente. Yo creo que ese niño no llega a tener 10 años, y lo digo completamente en serio, 10 o 11 años no llegaba. Ese niño estaba consumiendo hachís en la calle, había luz, había gente a su alrededor que estaban consumiendo alcohol y otras sustancias también. La policía estaba muy cerca y la policía, y eso lo puedo decir, no hizo nada. Lo único que le preocupaba realmente era que no fueran atropellados por un conductor que estuviera conduciendo, que tuvieran cuidado por los pasos de peatones y ya está, pero nadie controlaba aquello que Hemos visto menores, Eva, fumando, bebiendo. Hablabas de esa permisividad en un local al azar que vendía alcohol, y yo les pregunto tanto a Juan como a Paco como a Carmen, vuelvo a reincidir, ¿hacen falta más controles? ¿Hay permisividad? ¿Hay un problema con la venta de alcohol? Lo que sucede es que la sociedad española es extraordinariamente permisiva con el consumo del alcohol. Lo ha sido siempre. Antes se ha comentado que los jóvenes siempre han bebido. Lo que pasa es que se han producido dos cambios de hábitos fundamentales que yo creo son los que definen el problema hoy. Uno es que cada vez son más jóvenes los que se acercan al alcohol y otro es que se consume de una manera absolutamente bárbara. La gente no consume para pasar un buen rato. La gente consume para colocarse, para emborracharse. Es decir, la gente bebe hasta que pierde el sentido o hasta que pierde completamente el control. Esa es la forma en que se consume hoy alcohol entre los jóvenes. Hace algunos años todos los jóvenes consumían alcohol, todos los jóvenes consumíamos alcohol, pero lo consumíamos de otra manera, como un hábito social. Pero hoy es una actitud, se consume para drogarse, para estar colocado. Una cuestión cultural, Paco, que además nuestros menores aprenden de nosotros porque nos han visto beber y celebrar bebiendo continuamente, Juan. Bueno, celebrar bebiendo siempre se ha dicho en el campo. Yo vengo de la zona de Juncalío y decían no había fiestas sin pleitos, siempre ha habido borracheras y pleitos. Yo no creo que sean mayoría los que se pasan y los que entran en coma etílico, evidente. La cosa no pero es Juan, tan tremenda, hay una cosa clara que hemos visto en el reportaje de Eva. Aquí entras a una tienda, además una tienda al azar, un ultramarino, un 24 horas, y sin DNI, ni siquiera les preguntan por la edad, simplemente les venden alcohol de manera natural. Y esto pasa en más de un sitio en Canarias. Ustedes preguntaban quiénes son responsables. Yo soy padre de dos menores de 13 y 11 años y me siento el primer responsable. Yo me llevaría aquí las manos a la cabeza y no, si lo llevo, le decía antes de broma a Eva, si lo veo, o sea, que los padres o madres no sepan que están ahí esos chiquillos a esas horas es la primera responsabilidad. Luego hay un papel institucional que yo diría que no solo represivo, sino el terreno educativo. ¿Qué hacemos con los vendedores? Primero es eso, esa necesidad de ganar dinero, por eso también nos planteamos cuando la gente habla de ese debate de la legalización de la droga, pues si se va a instalar igual que se está instalado el alcohol, pues mal vamos. Y sí es verdad que también influyen factores sociológicos como la precocidad, cada vez los niños tienen menos infancia, la adolescencia comienza antes y esos cuerpos, aunque es socialmente se supone que ya pueden ser adolescentes, no dejan de ser menores. ¿Y cómo va a influir la ingesta masiva de alcohol o de sustancias pues como son en este caso el cannabis, en un niño de 10 años, 11 años. Yo no sé si ustedes dan por hecho que estos vendedores quizás no solo no tienen responsabilidad con estos menores, sino que no reciben multas, por eso venden.
Yo supongo que sí habrá multas y lo que pasa es que igual no habrá recursos suficientes o están más preocupados por las denuncias de ruidos que por este tipo de denuncias, pero evidentemente en las calles mientras haya menores hay una responsabilidad primero de padres y madres, pero luego a nivel de instituciones que tienen que saber lo que se está haciendo, ¿no? O a lo mejor no hay medios suficientes. Nunca hay medios suficientes absolutamente para todo, pero la legislación española es tremendamente permisiva. La actitud que se tiene con un local en el que se puede probar que se han vendido botellas, se ha vendido alcohol a menores, normalmente es alguna multa, alguna recriminación. En otros países de nuestro entorno se cierran los locales en los que se venden menores, se clausuran directamente, se retira la licencia para vender alcohol a las personas que venden alcohol a menores. Aquí se cierra 10 días. ¿Perdón? Se cierra 10 días aquí y se vuelve entonces, a abrir. al final también, insisto, hay una actitud permisiva que no solamente de los padres que permiten que sus hijos vuelvan cargados hasta las cejas a las 10, 12, 2 de la madrugada, es de las autoridades que miran para otro lado cuando ven esta situación, es de la policía que prefiere no meterse demasiado en lío en los botellones, porque además a lo mejor son 2 policías que pasan por allí y van a meterse en un sitio donde hay 200 chiquillos y pueden montar un pollo. No, pues eso es todo un poco. Paco Pomares, Carmen, Juan, Eva, muchísimas gracias por haber estado aquí. Sin duda, un tema el de los menores ebrios, que genera muchísima controversia, Miguel Ángel. Y seguramente seguirá generando esa controversia. Hemos visto las imágenes que ha grabado nuestra compañera Eva Ramos. Nosotros cerramos el foco por esta semana. Volvemos como siempre todos los miércoles, Marina. A las 9:30. 9:30 de la noche, además, con temas de actualidad, con temas polémicos que generan debate y que generan también más polémica de lo que surgen, de lo que pasan en esos temas. Hasta la próxima semana. Buenas noches.